Entonces, los americanos, motivados por este grito de independencia, por decirlo, esta declaración de independencia, derribaron una estatua del rey de King George en Nueva York y la fundieron en 42.000 balas de mosquete. El rey estaba furioso, por lo cual envió 130 barcos de guerra y con 25.000 hombres a Nueva York. Los británicos establecieron campamento en Staten Island y los estadounidenses tomaron posiciones en Brooklyn Heights. Los británicos, que tenían sabían más tácticas militares, se quedaron un tiempo esperando para que sus enemigos se volvieran nerviosos y eso significaría que se iban a volver más débiles y eso fue lo que pasó. Entonces, de repente, ellos bombardearon los americanos con artillería y 15.000 soldados británicos atacaron la posición estadounidense. Pero lo que los estadounidenses no sabían es que estaban luchando con un señuelo y la principal fuerza británica está dando la vuelta para flanquear a los estadounidenses por detrás. Atacaron y los americanos entraron en pánico y se retiraron a Brooklyn Heights, donde se encontraron atrapados entre el ejército británico y el East River, que es un río que pasa por Nueva York. Pero los estadounidenses lograron escapar por el río gracias a una espesa niebla que había en el área porque era invierno. Los británicos se dieron cuenta y siguieron persiguiendo y enfrentando a los americanos en Manhattan, y los americanos perdieron varias veces. Luego, los británicos se dispusieron a pasar el invierno, a esperar que se acabara el invierno, porque todavía no había acabado, mientras que Washington pensaba en una forma de contraatacar. Mientras tanto, los británicos habían contratado una gran fuerza de mercenarios hessianos de los estados alemanes de Hesse-Kassel y Hesse-Hanau para luchar contra los rebeldes. Estos mercenarios están estacionados a lo largo del río Delaware. Al otro lado, están en el río Delaware. Un lado está el ejército de Washington y el otro lado están los mercenarios. Así que para poder escapar de esos mercenarios, cuando sus fuerzas estaban completamente desprevenidas, Washington atacó. Él cruzó el río Delaware con 2.400 hombres, fue hasta Trenton y atacó. Esto envió un mensaje tanto a Gran Bretaña como a las otras colonias que la guerra estaba lejos de terminar. Uno de los generales británicos, Cornwallis, condujo a las fuerzas británicas al sur para contraatacar a los estadounidenses, pero perdieron y decidieron abandonar el sur de Nueva Jersey durante el resto del invierno. En el sur, aunque sí hay invierno, normalmente no hay nieve, así que solo hay como lluvia o solo hace mucho frío. Yo sé esto porque pues yo nací en el estado de Texas, que está en el sur, y aunque a veces sí cae nieve, no es normal. La mayoría de veces es solo lluvia, hace bastante frío y ya. Así que los británicos bajaron hasta el sur, hasta Charleston, Carolina del Sur, pero no pudieron, porque es más fácil pasar el invierno ahí, pero no pudieron tomar estas ciudades y fueron derrotados. Pero los británicos sí lograron tomar Newport, Rhode Island, pero como no tomaron a Charleston, dejaron a la gente que era leal a la corona británica sin apoyo y vulnerable a más acoso. Mientras tanto, los estadounidenses se dieron cuenta que no podían ganar esta guerra sola, así que mandaron a Benjamin Franklin a Francia para que ellos oficialmente se unieran a la guerra y los ayudarían. Pero los franceses dijeron que no iban a unirse a la guerra si no era una victoria segura, que algo que podemos llamarlos cobardes porque pues solo se iban a unir si sabían que podían ganar. Así que los británicos ya estaban mamados de esta guerra y querían terminarla, por la cual decidieron que el general Burgoyne
era un general situado en Montreal, en Canadá. No sé si se dice la ciudad así, en inglés se dice Montreal, Canadá, que en esa época era parte de Inglaterra, no de Francia, y al general William Howe, que acordémonos que fue el que derrotó a los estadounidenses en Nueva York, y esos dos generales iban a avanzar por el Valle de Hudson y se encontrarían en el medio, dividiendo las colonias en dos. Aquí está Estados Unidos, Canadá, Nueva York. Así que el general Burgoyne iba a ir acá y el general Howe iba a ir así y se encontrarían y podían cortar la comunicación entre las colonias y dividir las colonias para que fuera más fácil conquistarlas. Burgoyne hizo lo que le había dicho. Fue hacia el sur y volvió a tomar Fort Ticonderoga, que acordémonos que Benedict Arnold y los Green Mountain Boys habían cogido. Lo hizo con bastante facilidad porque aunque se encontró con una fuerza mayor que que fue la batalla de Bennington, y esperó a que el general Howe, perdón, estoy pensando en inglés, el general Howe viniera a ayudar. Pero Howe decidió ir en busca de su propia gloria y en vez de ir arriba a encontrarse con el general Burgoyne, se fue para abajo a Filadelfia y lo capturó, pero dejó a Burgoyne solo. Más rebeldes llegaron y ayudaron a Benedict Arnold y Burgoyne fue derrotado. Después de esto, el rey se puso más furioso y sacó a Burgoyne y Howe de Estados Unidos, los devolvió a Gran Bretaña y dejó a cargo el general Henry Clinton. Sin embargo, después de esto, los franceses se unieron a la guerra después de lo que se llama la victoria de Saratoga, Nueva York. Se dieron cuenta que sí podían ganar los estadounidenses, así que Francia por fin se unió. Washington tuvo que afrontar el invierno solo, pero de repente un prusiano, porque la nación de Prusia todavía existía en esa época, llamado Friedrich Wilhelm von Steuben, entrenó al ejército de Washington con tácticas militares europeas. Esto mejoró el ejército y el ejército continental, y ellos decidieron recuperar a Filadelfia. Pero no fue necesario, ya que los británicos decidieron reunir todas sus fuerzas en Nueva York. Así que Washington envió a Benedict Arnold para que volviera a ocupar y asegurar la ciudad, mientras que él perseguía a los británicos en Nueva York. Finalmente los atacó en Monmouth Courthouse, donde muchos soldados murieron por el calor y las balas. Finalmente fue un empate porque el segundo al mando de George Washington lo traicionó y se fue. Mientras tanto, los franceses atacaron a los británicos en el Canal de la Mancha, que no es un canal de verdad, es más como parte del mar, que es ese pedacito del mar que queda entre la isla de Inglaterra y Europa, perdón. Así que los franceses atacaron a los ingleses por ahí y mandaron una flota a América, pero esta fue dañada por tormentas y no logró llegar. Los estadounidenses querían más compromiso por parte de los franceses, así que mandaron otro señor muy famoso llamado John Adams en una misión diplomática para asegurar el apoyo militar de Francia. Además, no solo Francia se unió a la causa, pero los holandeses también se unieron, aunque no hubo una alianza oficial, y los españoles también. Ellos, recordemos, sí estaban ayudando antes, pero se unieron oficialmente a la guerra en junio de 1779. Mientras tanto, en Filadelfia, Benedict Arnold fue acusado de apoyar a los británicos, por lo cual lo trasladaron a la fuerte de West Point. Y ahí Benedict Arnold se ofreció a entregar los planos de la fuerte a los británicos. Fue descubierto, pero logró escapar a Nueva York, donde los británicos le dieron el título de general.
Empezó el año 1780 y los británicos ya, como dije antes, estaban mamados de la guerra y querían terminarla. Así que se trasladaron al sur y capturaron varias ciudades. Entonces Washington mandó a su segundo al mando, Nathaniel Greene, al ataque y ocurrió la batalla de Guilford Courthouse. Los británicos ganaron, pero perdieron una cuarta parte de sus hombres, lo cual se sintió como una derrota. Los británicos en el sur decidieron ir a Yorktown, por lo que Washington y sus fuerzas francesas marcharon hasta Virginia. Ahí en Virginia está la bahía de Chesapeake Bay, así que vino una flota británica para apoyar a sus tropas, pero los franceses tenían una gran flota que sacó con éxito a la armada británica de esta bahía. El general británico Cornwallis se vio obligado a rendirse y más de 7,000 soldados británicos fueron capturados. Por fin había acabado la guerra, habían ganado los americanos. El parlamento, que recordemos que en Inglaterra el rey no tiene poder absoluto, hay un parlamento que lo ayuda a gobernar, estaba cansada de esta guerra, así que lo terminó oficialmente. Y en 1783 se creó el Tratado de París, que decía que Gran Bretaña tenía que retirar sus tropas del suelo estadounidense, reconocer la independencia de Estados Unidos y ceder territorio hasta el río de Mississippi a Estados Unidos. Los estadounidenses, a su vez, acordaron pagar cualquier deuda que le debían a la corona inglesa y dar un trato justo a los americanos que eran y habían sido leales a la corona. Los españoles, en cambio, recibieron el territorio de la Florida, mientras que los franceses sufrieron una crisis económica que condujo a su propia revolución una década después. Bueno, y eso fue un breve resumen de lo que pasó en la independencia de las 13 colonias, o como también se conoce, la Revolución Americana. Esto es lo básico que se tiene que saber sobre este evento tan importante.